¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es el resumen y durante 1 hora y media vamos a estar contando todo lo que sucedió y todo lo que va a suceder en la actividad legislativa y sobre todo vamos a hacer muchísimo hincapié no solo en lo que sucedió durante esta jornada, sino sobre todo en lo que sucedió ayer, donde sorpresivamente el oficialismo terminó enviando a comisión nuevamente el proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Bueno, sobre todo ese tema vamos a hablar obviamente con mis colegas que están aquí presentes. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo bueno, en orden. Aquí acá por repasando... Lo menos, sí. No sé si todo en orden. Bueno, no sé si todo es muy amplio. El orden hay que ver quién lo pone, ¿no? Esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Por lo menos ayer hubo una decisión del presidente de la Nación desde Israel de ordenar justamente que todo vuelva a foja cero, de que el proyecto regrese a comisión, y esto generó, por cierto, una fuerte polémica ante la actitud de cuestionamientos que tenía por parte de la oposición y por parte de algunos gobernadores este proyecto de ley base. Así es. Sí, bueno, y estamos con el otro Martín de esta mesa, Martín Bravo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué reflexión te da para arrancar lo que sucedió ayer, lo que viste ayer? Sí, fue sorpresivo. Decíamos en la previa que estaba abierto el resultado. Eso por lo general, los periodistas parlamentarios, vos que tenés mucha experiencia, José, sabés que uno de antemano tiene un panorama, porque el oficialismo lo tiene, la oposición también. Salvo algún artículo puntual, pero en este caso era como que estaba todo abierto. Eso era una de las cuestiones que... muchas cuestiones hubo fuera de lo común, ¿no? Inéditas en esta sesión, desde la duración, que arranca una semana y sigan la otra, los cuartos intermedios. No se recuerda una sesión con tantos cuartos intermedios, y también eso, ¿no? El panorama abierto para la votación en particular y hasta la votación por incisos, otra cuestión que tampoco es habitual, ¿no? Pero bueno, igual sorprendió que se pasara a comisión ya después del sexto artículo, bastante rápido. Uno a lo mejor podía pensar que podía haber un nuevo cuarto intermedio, ¿no? Claro, sí, justamente, bueno, todas las incógnitas se abrieron a partir de, bueno, ese cuarto intermedio que se pidió a las 17:30. 17:30 fue, sí, por ahí. y más o menos, y bueno, había expectativa, fue por 15 minutos, después, bueno, se extendió un poquito más. A un tiempo de fútbol, ¿no? 45. Claro, y terminó siendo 50 minutos más o menos, ¿sí? de expectativa. Bueno, ya se estaba rumoreando, estaba circulando la versión de que, bueno, que se volviera a comisión. Y la pregunta que todos nos hacíamos en ese momento era qué es lo que pasaba, si era si se podía mandar a partir de donde habían llegado. Y claramente no era así, obviamente era claro, vuelta. Porque no hay mucho cero, antecedente, ¿no? De estas características de un proyecto que vuelva a comisión, por lo menos en la historia reciente parlamentaria no hay antecedentes de estas características. Pasa, y no bueno, no es una cosa habitual, pero ha pasado que antes de iniciar el debate o cuando se lo pone a consideración, porque está en el temario, se dice, bueno, pero a lo mejor alcanza el miembro informante a informar y se pide ahí mismo que antes de que se vote nada... Previo al debate, digamos, ¿no? Pero no en medio de un debate. No, eso y después de la votación en general. Y menos aún. Claro, exactamente. Y la pregunta que hoy hablábamos aquí es la interpretación con respecto al artículo 155 del reglamento, es decir, si este proyecto al volver a comisión vuelve todo a foja cero o parte de lo que se había aprobado en general es válido. Y la respuesta inmediata es que todo vuelve a foja cero, ¿no? Todo vuelve a empezar. Porque obviamente un proyecto fue aprobado en general con una determinada característica de artículos y de incisos, con lo cual, volviendo a comisión, va a venir otro proyecto de ley, claramente, ¿no? Claro, yo creo que, analizando, y ayúdenme ustedes también, vamos a analizar cómo es que se va a reconfigurar todo este tratamiento. Yo creo que volvemos ya de este proyecto, que en definitiva era el que tenía dictamen y que en definitiva terminaba siendo de 386 artículos con las modificaciones que se le hacían, pero no volvemos ni siquiera al dictamen, ni siquiera
menos aún a este de 386, no volvemos al dictamen, sino que volvemos a los 664. O sea, Claro. volver a empezar es volver a empezar. Exacto. Ese proyecto que había mandado extraordinaria. Claro, o bueno, el gobierno también puede enviar uno nuevo, ¿no? También. Dividido o con algunas modificaciones. Está Claro. todo abierto. Sí, Foja Cero es es amplitud volver a como para empezar. que pueda el gobierno recalcular, definir cómo retoma la iniciativa, ¿no? Será bueno en todo caso que se analice, que se analice con especialistas a ver qué es lo que puede ser, porque yo creo que es terreno nuevo para todo terreno desconocido. Lo decíamos ayer justamente escribiendo un poco en la previa de esto. Yo me acuerdo que yo utilicé esto, el oficialismo ingresa a terreno desconocido. Me refería a otra cosa, claramente. O sea, sí a lo mismo, porque claramente en la previa con los diputados, sobre todo con la oposición dialoguista, ellos decían justamente que no habían alcanzado a arreglar nada y que se iba a definir en el durante. Entonces, lo que terminó sucediendo es mucho de lo que esperaban. Muchos no se sorprendieron ayer de la oposición dialoguista, sobre todo. Claro, sí, porque ellos tenían la negociación fina, el cálculo fino de lo que podía pasar. Pero nosotros desde afuera, por lo menos charlando entre colegas, lo que esperábamos era, teníamos la lupa, el foco puesto en algunos artículos, pero tal vez no esperábamos que de los primeros 6, Claro. la mitad, hubo 13 votaciones, 7 fueron en contra y 6 a favor, que se dividiera por inciso. Bueno, ese escenario no lo esperábamos, ¿no? Sí, justamente la pregunta que nos hacíamos todos en la previa era cuánto iba a durar, la extensión de que iba a tener. Me acuerdo que inclusive el lunes hicimos acá con Fabián Goldman y Gonzalo Solabarreta, hicimos una apuesta a ver cuánto iba a durar el tratamiento del primer artículo y me congratulo de decir que acerté. Yo dije 15 minutos y fueron 15, 20 minutos más o menos lo que duró. Mirá. Pero bueno, obviamente arriesgaban más en todo caso y podía llegar a suceder. Lo que pasa es que el primer artículo era un poco emblemático lo que pudiera llegar a suceder. Después lo que vino, bueno, veremos. Hay muchos que hablan sobre la posibilidad de hacer un plebiscito. Muchos ¿cuáles son los escenarios, me parece, José, que habría que analizar? Es interesante ver qué es lo que pasa de aquí en adelante, ¿no? Los cuadros que se están dando. Por un lado, esto que vos planteaste, que hoy lo planteó precisamente el portavoz Manuel Adorni, dejó abierta la posibilidad para que se utilicen todas las herramientas que plantea la Constitución, hablando de la posibilidad concreta de ir adelante con un plebiscito, una consulta popular para poner a la ciudadanía a evaluar justamente esta cuestión. Sería una herramienta de presión al Congreso, pues no sería vinculante, pero es una herramienta de presión que está manejando y que está pensando hoy el presidente Javier Milei. Por otro lado, otro de los escenarios que se da es un bloque de diferentes diputados de la oposición que están en una situación bastante o mucho más dura, podríamos decir, de lo que era la semana pasada. Concretamente el radicalismo hoy dio a conocer un comunicado oficial, el bloque de diputados radicales, donde manifiesta su fuerte malestar a las críticas que hubo de parte del presidente de la Nación, descalificando a aquellos legisladores que piensan distinto y que no avalaban la ley base. Por otro lado, los gobernadores, que también tienen una posición muy dura y que están hoy con las puertas y los teléfonos cerrados con la Casa Rosada. Y desde el lado del Poder Ejecutivo, hoy tenés a un presidente que está de gira por Israel. El fin de semana se va a trasladar a Italia para la reunión con el Papa en el Vaticano, que es el que hoy tiene la última palabra para definir a ver cómo sigue esta estrategia legislativa del oficialismo. Con un ministro de Economía como Caputo que también amenazó de que el ajuste va a ser mucho más prolongado, mucho más fuerte, al existir este impedimento de avanzar por el lado de la Cámara de Diputados con esta ley base, ¿no? Estos son los distintos escenarios que hoy existen. Y informemos a la audiencia que justamente ahora a partir de las 14:30 hay una reunión en el Salón Blanco del Palacio Legislativo del bloque oficialista, La Libertad Avanza. Están todos reunidos.
analizando hay muchas especulaciones, pero fundamentalmente están analizando, bueno, las instrucciones que transmitió el presidente de la Nación desde Israel. Bueno, fue puesto al tanto de toda la información. Se han conocido expresiones del presidente de la Nación sobre el tema. Él dijo, inclusive, él habla de que él dio la orden de retirar el proyecto. Muchos hicieron interpretaciones si hablaba de retirarlo definitivamente o si se refirió a lo que sucedió ayer específicamente. Me parece que tienen posibilidades de las dos cosas. Hay muchos que especulan. Es una manera de... Lo que pasó ayer es una manera de retirarlo, ¿no? Claro, sí, sí. Muchos especulan con que, obviamente, que ya no hay tiempo para tratarlo en extraordinaria. Seguramente se trata, por más que extraordinaria, se puede prolongar hasta fin de mes, pero es muy probable que espere que se aquieten los ánimos y se espere hasta el mes de marzo para arrancar de nuevo. Veremos en ese momento cuál es el discurso presidencial en esa asamblea, o sea, con qué tono lo hace. Va a ser el primer discurso que se dirija el presidente de la Nación a los legisladores. Y a propósito de lo que se baraja del plebiscito, yo recién escuchaba o sea, no voy a decir que no voy a hacer reflexiones propias, sino escuchaba a un constitucionalista que hablaba sobre el tema del plebiscito y decía, no es tan sencillo esto. Recordemos, el plebiscito o la consulta popular es una herramienta legislativa que figura en la Constitución Nacional de 1994. Todos recuerdan que hubo un plebiscito nacional, una consulta, mejor dicho, una consulta popular que no era vinculante por entonces, allá por el año 85. Por el canal de Beagle. El canal de Beagle, sí. Exactamente. Es la única comparación que se puede llegar a hacer. En ese momento después se terminó votando eso. Y yo digo siempre, el plebiscito es una cosa, al no ser, o la consulta, al no ser vinculante, no necesariamente es una señal, pero no necesariamente establece que después el legislador tenga que hacerle caso. No están obligados, claro. No, para nada, no es vinculante. Para que sea vinculante lo tiene que votar el Congreso, ahí sí. Si el Congreso, con mayoría de las dos cámaras, convoca a una consulta popular, ahí sí es vinculante. Así y es el presidente, no. Políticamente también es una apuesta muy fuerte por parte del gobierno nacional si es que lo lleva adelante, porque obviamente esto implicará como un nuevo plebiscito también a la gestión que lleva hasta ahora adelante Javier Milei, ¿no? También es un plebiscito, una nueva, digamos, un nuevo esquema de votación de la ciudadanía a un gobierno que recién comienza, ¿no? Claro. No es tampoco nada sencillo poner en juego todo ese bagaje político, el 56%, ¿no? Claro, Así es, exactamente. Sí, además, en el caso de que lo convoque el presidente, el plebiscito, la consulta popular, no es obligatorio el voto, a diferencia de si lo hace el Congreso. Entonces hay que ver ahí, seguramente será motivo de análisis del oficialismo, del gobierno, decir, bueno, se van a movilizar más los que están en contra, los que están a favor, va a ser parejo eso. Tengamos en cuenta algunos elementos que decía Félix Ronigro, que era quien lo escuchaba hace un rato, y él decía, por ejemplo, que no se puede convocar a un plebiscito, a una consulta por cualquier tema, y menos por un tema legislativo. Porque los legisladores, el pueblo gobierna a través de sus representantes, claro. Y es un elemento que no necesariamente, o sea, no podría bajo ningún punto de Sería vista redundante, mandar. digamos, ¿no? No se puede hacer, claro. Claro, es cierto. Lo que Tendría puede buscarle hacer, la manera para... Claro, entonces, si vos mandaras un plebiscito sobre esta ley, que es mucho lo que se echó a correr hoy durante el día, durante la jornada, dijeron, bueno, se manda un plebiscito sobre esta ley. No se puede. Claro, porque es una ley. ¿Sobre qué sería el plebiscito? Que le invalidan, porque aparte, varias cosas. Hay materias que no son plebiscitables y que están dentro de este proyecto amplio. Eso también está en discusión porque hay dos artículos en la Constitución, uno es el 39, que habla de la iniciativa popular. ¿No? que los ciudadanos pueden presentar proyectos y ahí es donde especifica las materias sobre las que no se puede, como por ejemplo materia penal. Claro. El artículo siguiente habla de la consulta popular y ahí no lo dice, pero algunos interpretan que como esos dos artículos se agregaron en el 94, la reforma, también estaría contemplado para la consulta popular, pero algunos también dicen que no, que en ese artículo no está. Ahí va. Me imagino toda la polémica que se armaría legal
justamente, y el tema es que no te lo declaren inconstitucional antes de hacerlo. Esa era la cuestión. Decían, por ejemplo, como alternativa era que sí se puede hacer, porque no se puede mandar un proyecto y plebiscitarlo. No, para eso está el Congreso. Tampoco se puede mandar se puede mandar un decreto y plebiscitarlo, pero no el DNU, no un decreto de necesidad de urgencia. No se puede plebiscitar un decreto de necesidad de urgencia. ¿Por qué? Porque hay un Congreso que está ya disponible como para analizarlo, o sea, no puede ser reemplazado por una consulta. Esos son algunos de los elementos. Tendría que buscar un mecanismo del gobierno para, digamos, llevar adelante un plebiscito que tenga que ver con el proyecto sin que sea el proyecto específicamente, ¿no? Y aparte decía el hecho de que no podés preguntarle en una pregunta por sí o por no, como diría alguien conocido, por sí o por no, sobre 386 artículos. O sea, 300. si la pregunta, por ejemplo, de un plebiscito es ¿están de acuerdo con recortar gastos de la política? Sería muy engañoso porque el proyecto abarca muchos otros temas más allá de... Claro. Habría que ver cómo harías esa pregunta. Es muy difícil, es cierto lo que vos decís, y aparte es un dato interesante este tema que no se puede plebiscitar sobre legislación, ¿no? Claro. Así Ese me parece es el tema central. Parece que es una caja de Pandora que se puede llegar a abrir y tenés que tener cuidado para que no te salga mal, porque ya te salió mal este tema de la legislación, de esta ley que vuelve a foja cero. Y entonces, ante esas circunstancias, bueno, lo mejor es enfriar un poco los ánimos y tratar de, restablecer, porque me parece de todas maneras, independientemente de que los propios legisladores de la oposición dialoguista han expresado su reproche por la manera como han sido criticados después, también hubo una comunicación del presidente de la Nación que hizo referencia, o de la oficina del presidente de la Nación, que agradeció especialmente a aquellos que dieron su apoyo, pero paralelamente abre un tamiz y pone a 61 nombres que fueron los que votaron en contra. Sobre ese tema, sobre cómo fueron las votaciones, en un ratito vamos a hacer una recorrida justamente para refrescarnos un poco. Me avisan de producción en todo caso si están listas las placas para ver cómo fueron las votaciones nominales que hubo 13 en la víspera, y después cuando me avisan lo hacemos. 13 y fue 7 negativas, 6 positivas, ¿no? Hasta el artículo 6, después venía privatizaciones, ahí se dio el cuarto intermedio, la intervención de Pichetto otra vez, como en la sesión de la semana pasada fue importante, planteó que el oficialismo debía aceptar sugerencias para dejar de perder, dijo la idea era ganar, no perder, fue casi como un consejo, sí, totalmente, casi gratis, como para ayudarlos, ¿no? Porque él además había acompañado todo, fue uno de los 2 diputados de Hacemos Coalición Federal que votaron todo, el resto algún artículo había rechazado. Pero no alcanzó tampoco con el consejo de Pichetto, ¿no? Claro, no, y venían perdiendo y venía una seguidilla de derrotas en los números que había arrancado mejor. Después le vamos a hacer un repaso de lo que fueron las votaciones, pero realmente, esto abre y decía recién Martín, vos, recién hablabas de lo fundacional, que es el momento histórico un poco que es, porque tenemos la sesión más larga que se recuerde de estos 40 años de democracia. Llegamos a tener ya, creo, si no calculo mal, 36 horas, porque ayer fueron 5, creo, ¿no? 5 horas. Cada día a las 31 claro. Que ya teníamos, 36 horas, un poco más. Fue la sesión más larga que se recuerde, fue la sesión con más cuartos intermedios que tuvo, Ayer sumamos otro más. Claro, no, el de ayer se terminó. No se interrumpió la sección, pero claro, pero se puede tomar como que hubo claro, otro. no terminó. Así que y para conocer un poco, a ver qué novedades hay sobre toda la actividad legislativa, vamos a Lourdes ahora mismo. ¿Cómo estamos? Bueno, justo se me había bajado un poquito el volumen, por eso no los escuchaba, ahí estamos. Un poco de lo que está pasando aquí afuera, recién veíamos también el ir y venir de los diputados, pensando también en cómo va a seguir adelante después de este, vamos a decir, reseteo de la ley Bases.
¿Y cuál es el destino? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que va a suceder con la ley bases? Y a partir de eso, bueno, los diputados se van a ir reuniendo en estos próximos días. Hay que decir que ayer, después de la sesión, hubo una reunión informal, no solamente del bloque de los libertarios, en este caso de los diputados para la Libertad Avanza, sino que también desde otros bloques para determinar, bueno, cómo se iba a continuar. A ver, muchos estimaban que se podía llegar a prorrogar también lo que es el periodo de sesiones extraordinarias. Esto en principio no va a suceder y la ley, particularmente la ley bases, vuelve a foja cero y se empieza a pensar ya en debatirla recién para el mes de marzo. Así es, bueno, y Lourdes, así que, ¿y ves legisladores circulando ahí? Porque muchos habían calculado ya que se iban a quedar durante toda la semana. Sí, recién vimos al diputado, este es día miércoles, en teoría se van siempre los jueves o viernes para los que viven en las provincias, obviamente hay que calcular un tema horario y de viaje, y más porque se viene fin de semana largo y va a ser fin de semana de carnaval, pero más allá de eso, los diputados, bueno, recién veíamos algunos diputados por la provincia de San Luis, justamente, que estuve también conversando con ellos, el diputado Ernesto Alí, también, bueno, el diputado Francisco Monti, el diputado Almirón, que, bueno, estaba anteriormente en el Congreso, pero pensé que iba a haber más diputados, al menos por esta zona, pero yo creo que están trabajando internamente en sus despachos, porque seguramente va a ser día de mucha reunión, ¿no? Por eso que quizás en este momento, en el espacio acá, circundante del anexo, no veamos tantos y sí quizás están en sus despachos con llamadas y reuniones más que importantes, ¿no? Claro, recién mencionábamos el hecho de que había una reunión ahora en el Palacio del bloque oficialista. Hay seguramente reuniones de los bloques dialoguistas, digamos, o por lo menos de las autoridades de los mismos. Hay muchos, me decían, hay muchos que directamente se volvieron ya a sus provincias. Y por eso hablábamos de la posibilidad de que muchos analizaban quedarse toda la semana, porque no sabíamos, recordemos que esto había arrancado ayer y se especulaba con que seguramente iba a seguir hoy y muy probablemente continuara en el día de mañana. Así que bueno, finalmente fue una sorpresa para todos. Y teniendo en cuenta que ayer iban llevaban 5 horas y ya iban recién por el artículo número 6, así que faltaba un ratito bastante, ¿no? Exactamente. Bueno, esto es lo que se espera particularmente por los próximos días y bueno, a ver, y a tener quizás un poco de expectativa para, si así se lo puede llamar, para el mes de marzo, ¿no? Sí, así será seguramente. Bueno, Lourdes, quedamos a la espera. Cualquier novedad nos avisás enseguida. Quedamos con micrófono abierto. Gracias, Lourdes. Por supuesto. Acá vamos a estar. Así, y bueno, estábamos con nuestra compañera Lourdes López y bueno, nosotros seguimos acá. Bueno, entonces realmente recapitulando, entonces quedamos con la expectativa de qué es lo que va a suceder. Yo creo que en las próximas horas va a haber novedades, seguramente. Hay un diálogo, por lo menos en principio, cortado con los gobernadores. Hoy lo dijo el propio portavoz Adorni, que estaba prevista una reunión del gobernador de Santa Fe, Puyaro, un hombre del PRO, un hombre aliado, si se puede decir, del gobierno nacional, una reunión que estaba pautada con el ministro Luis Caputo, el ministro de Economía, y que se suspendió. Esto habla también de un clima que no es el mejor, precisamente con gobernadores que hasta antes de ayer estaban totalmente aliados y tenían un diálogo permanente con el gobierno nacional. Hasta ahora está el diálogo cortado. El propio ministro del Interior, Guillermo Francos, también, por lo menos públicamente, no dio a comunicar ningún tipo de encuentro o llamado que haya tenido en el día de la fecha con algún gobernador, lo cual habla también de una situación de tensión que permanece después de lo que fue la sesión de ayer, ¿no? Y veremos el ministro Francos, recordemos que viaja ahora en estos días, viaja a Europa porque va a participar justamente en el encuentro con el Santo Padre. Está viajando mañana, claro. Veremos, le va a servir en todo caso como para ponerse al día o ponerlo al tanto al presidente de la Nación de todas las novedades que haya y ver cómo se baraja y se da de nuevo. Lo mejor será entonces un poco aquietar los ánimos, como decíamos,
y tratar de, bueno, no tomar decisiones apresuradas. Nosotros ahora vamos a pasar a ir antes a un corte, pero antes te despido, Martín. ¿Cómo no? Martín, bueno, gracias. Nos reencontramos. Nos reencontramos en la semana que viene seguramente. Así es. Y bueno, nosotros nos reencontramos dentro de muy breves minutos para continuar con toda la información legislativa. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Ellos son tu voz en la segunda edición.
DTV, el periodismo en el Congreso. Y seguimos en el resumen analizando toda la actividad legislativa y sobre todo todas las novedades que hay en torno a lo que fue el desenlace de esta sesión tan especial que era la del análisis del proyecto de ley de bases y que tuvo un final inesperado para muchos, tal vez para algunos no. Vamos a preguntarle, por ejemplo, a nuestro invitado, a ver si para él fue inesperado lo que sucedió. Estamos con Pablo Servi, diputado de la Unión Cívica Radical de la provincia de Neuquén. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tan inesperado fue para usted lo que sucedió ayer? Yo creo que sí, inesperado de alguna manera el resultado, pero no la postura que se iba a tener desde por lo menos del bloque del radicalismo. De hecho, habíamos anticipado un poroteo, un punteo de los votos, o sea que evidentemente el oficialismo sabía cómo estaban los números y además fuera de eso insistió, ¿no? Y creo que porque básicamente el artículo que generaba ruido era el inciso H del artículo 4, que era el que se votó en contra. Después nosotros el resto del artículo lo votamos a favor. Creo que también esa votación en contra, cuando aparece un número así negativo, y comentaba Emilio Monzó, que fue presidente de la Cámara, cuando se va una ola de votaciones en contra, generalmente conviene parar la pelota, hacer un cuarto intermedio, porque es como que se va generando una inercia que complica a veces, ¿no? Es como una dinámica que evidentemente los que conocen mucho del Parlamento eso lo ven y se puede llegar a manejar. Evidentemente en este caso no fue así y se llegó a una situación que se tenía que tratar privatizaciones, que era también algo que venía con complicaciones. Todavía no se habían definido, no teníamos claro cuáles eran los listados de empresas que querían presentar en los anexos para privatizar. Todavía al momento de plantearlo no sabíamos cuáles iban a ser, y había una delegación casi en ejecutivo que, independientemente después de lo que dijeran los anexos, le permitía disponer libremente y con poco control, que entendíamos que de alguna manera se puede discutir. Estamos de acuerdo en que se puedan privatizar algunas empresas que son deficitarias, que no son estratégicas, que la puede administrar mejor un privado, pero que tienen que estar, como son bienes del Estado, tiene que haber la transparencia, y los organismos que de alguna manera tomen la decisión tienen que estar estipulados. Y habíamos hecho planteos tanto en lo que hace a las delegaciones, en el artículo 4 habíamos planteado alternativas, como en privatizaciones, y entiendo que ante saber que en otro punto de los claves que tenía la ley iba a estar complicado el gobierno, es que decide retirarlo. Pero también ahí es donde nos extraña que las declaraciones del presidente del bloque de La Libertad Avanza, así como del ministro Franco, hasta casi una hora después de que se había hecho el pase en comisión, seguían sosteniendo que la ley en general seguía vigente y esto era como un cuarto intermedio. Evidentemente tomaron la decisión sin tener conocimiento de lo que implicaba esto. Y a ustedes, cuando los convocan, usted no estaba en esa reunión, pero sabe, cuando convocan a los presidentes de bloque, a esa reunión de presidentes de bloque fueron los presidentes de los bloques dialoguistas, digamos. Y ahí que el gobierno les informa, o el oficialismo les informa lo que van a resolver, o analizaron cómo seguir. Básicamente por lo que nosotros le plantearon esta alternativa de volver a comisiones, o también la otra alternativa que se evaluaba era un cuarto intermedio, pero después en que estábamos discutiendo que sí o que no, que convenía, llegó la indicación, o decidió La Libertad Avanza el envío a comisiones, y bueno, a partir de ahí se hizo la propuesta. ¿Y había otro elemento que se hubiera podido, por ejemplo, para preservar lo que se había aprobado, por lo menos? Hay un mecanismo que contempla la Constitución Nacional en el artículo 79, es que una vez que está hecho el tratamiento o la aprobación en general de la ley, que se pueda delegar desde el Congreso, desde el Pleno, con una mayoría absoluta de la Cámara, se le pueda delegar a las comisiones, que las comisiones traten lo que hace el articulado en particular, o podría ser una alternativa para analizarla, porque no había apuro, no había tiempos que nos corrieran, ¿no? Claro. Se podría haber frenado la pelota, como se dice, y haber analizado también esa alternativa, pero evidentemente no se conocía o se evaluó. Quizás hay que ver también, ¿no? Porque las composiciones de las comisiones
hay una componente casi mayoritaria o de gran cantidad que es de Unión por la Patria, ¿no? Habrá seguramente o quizás han evaluado también la conveniencia de un mecanismo de este tipo, pero claro, había alternativas para poder manejar, o un cuarto intermedio que pudiera retomar las discusiones o evaluar estos puntos que se veían complejos. Pero evidentemente el gobierno optó por esto, y no solamente eso, porque de última, volver a comisión, se podría replantear de cómo trabajarlo o volver a retomar lo que ya está avanzado, pero se optó por un mecanismo de atacar fuerte a la oposición, y con una gran preocupación que nos genera el que sea la investidura, o sea, quien reviste la investidura de presidente, quien nos trate de traidores, justamente eso le voy a preguntar. de muchos ese tuit de esta mañana, calificativos peyorativos, y hace poco también otro de como que hubiéramos recibido algo. Entonces, si cree que es así o tiene pruebas, que lo diga, y nosotros vamos a ser los primeros en sacarle los fueros a aquellos que puedan haber hecho algo raro, algo fuera de lo normal. Pero si no, esto acusar así nomás, o sea, como ya vienen haciendo, ¿no? Porque cada vez que amenazan tratan de coimeros, de valijeros, de una serie de cosas, pero hasta ahora no han dado ningún nombre. Yo quisiera que dieran los nombres, porque si no nos ensucian a todos, y la verdad que es muy difícil que funcione una democracia así, porque pareciera que los únicos buenos, los únicos santos y que tienen la verdad revelada son el presidente, básicamente, porque muchas veces termina también desconociendo o desautorizando a sus funcionarios, que son los que venían a negociar, y muchas veces también por eso se ha empantanado, porque creíamos que avanzábamos en negociaciones y después los desautorizaban por parte del Ejecutivo. Así que parecerá que los únicos que tienen la verdad revelada por las fuerzas del cielo son el presidente y su hermana, y después el resto somos todos corruptos o que tenemos que acatar lo que ellos dicen. Y eso puede haber influido, este tratamiento, este maltrato así que se ha dado durante todo este tratamiento de este tema, puede haber influido un poco en el tipo de la manera de votar de algunos de los diputados. Yo creo que ya venía habiendo un cansancio, un hartazgo después de la votación en general, en tuit o de alguna manera reproducir una imagen que había generado Nick, ¿no? De decir que nos había tocado trabajar a los diputados enero, cuando yo toda la vida trabajé. Yo vengo de la actividad privada y toda la vida la cosecha nuestra es diciembre, enero y febrero, y toda la vida trabajé 12, 14 horas, así que no me asusta. Y la verdad que nos metan a todos en la bolsa va generando ya un hartazgo que viene con esto que te decía, de tratarnos de corruptos y de alguna manera la verdad que nos predispone lo mejor posible, pero fuera de eso nosotros tratamos de abstenernos y de votar en consecuencia. De hecho, yo lo que voté en contra del artículo H, porque entiendo que hay fideicomisos que son importantes, que hoy están en lo que hace las zonas frías, y había un compromiso del gobierno de sostenerlos que no se transformó en cuestiones concretas. Lo habían prometido de ponerlo en el dictamen original y no lo pusieron, ahora tampoco en las modificaciones. Entonces entiendo que por eso se lo votamos en contra, porque había compromisos asumidos que no se cumplieron. Y creo que de aquí en adelante va a ser más difícil, por lo menos, la voluntad de colaborar, y creo que sí, hemos sido los más castigados de la Unión Cívica Radical, y creo que de los más que buscamos los consensos, el entendimiento y darle las herramientas en la medida justa que creíamos al gobierno en la delegación, como para que tuviera herramientas. Pero la verdad que ahora entiendo que se va a dar la discusión de otra manera. Y por otro lado, veo que nos endilgan continuamente la inexperiencia o la mala praxis de este gobierno, porque, por ejemplo, recién hablaba con un medio y me preguntaba, ¿no? Y le digo, normalmente lo que hacemos nosotros como bloque cuando queremos que una ley salga, los mismos diputados hablamos con los que tenemos afinidad por temas o afinidad por provincia o por región, de hablar, ver cómo van a votar, tratar de explicarles o buscar que nos acompañen, y de esa manera vamos construyendo un poroteo, saber cómo estamos en el mapeo. Claro. En este caso nadie nos vino a hablar, no tuvieron diálogo, nadie nos preguntó. Entonces creo que tampoco de esa manera no van a construir los consensos, entendiendo que también están en una minoría, son el 15% de la Cámara de Diputados. ¿Y cómo sigue ahora? Una pregunta muy amplia, pero yo tengo esperanzas que el presidente, porque nosotros queremos que le vaya bien, no es que no somos destituyentes, al contrario, creo que el radicalismo lo demostramos con el gobierno anterior, cuando hubo un serio problema de gobernabilidad, cuando renunció el ministro Guzmán y hubo un serio problema. La UCR estuvo para sostener las instituciones, y en este caso si hay algo que no somos es destituyentes o que buscamos que le vaya mal. Pero entendemos que también se debe dejar ayudar, y tiene que haber una dosis de humildad, ¿no? Sobre todo entendiendo que uno tiene minoría para gobernar, y espero que
que en este momento, el Muro de los Lamentos, el estar con rabinos que reflexionan, que son la fuente de las religiones que hoy tenemos, o gran parte de las que tenemos en nuestro país, y ir a ver el Papa lo haga reflexionar y entender que tenemos que tener humildad, entender que se gobierna, ya pasó, terminó la campaña, es presidente de todos los argentinos y esperamos que gobierne y tome las mejores decisiones para que a todos los argentinos nos vaya bien. Muy bien, diputado, le agradecemos mucho su presencia de aquí y bueno, veremos a ver cómo evoluciona esto. ¿Usted ya cree que en extraordinaria ya esto no sigue? Yo creo que no, pero también creo que se podría armar un esquema de dividirlo en espacios, trabajar las comisiones. Lo que era agro quedó al sacar las retenciones, sacar el capítulo fiscal en muchos casos quedó muy recortada. Yo creo que se podría trabajar lo que era energía, había un avance, había una discusión, había unos puntos que poner en valor, pero creo que se puede avanzar. Entonces se podrían formar las comisiones específicas dentro del mes de febrero, dividir y generar los esquemas de trabajo y creo que rápidamente podríamos darle las herramientas, por lo menos para que la economía se ponga en marcha. Lo que hace en energía es importante porque es una cuestión de acumular tarifas, además de poder exportar rápidamente. En el caso del agro creo que es una fuente de divisas que rápidamente puede crecer. Creo que vaca muerta, el agro, litio, son actividades que pueden crecer y generar las divisas que tanto necesitamos y creo que habría que hacer priorizar, ¿no? Decir esto es lo urgente, podemos trabajarlo rápidamente y después avanzar con otros temas que no le esquivamos y creemos que hay que dar discusión, como la educación, como otros temas, pero también que debemos escuchar a los actores, debemos dar la discusión, que llevará 15 días, 20 días, un mes, pero en los plazos y en lo que implica un cambio tan rotundo creo que no es mucho y que se podría dar una discusión y un trabajo legislativo de calidad y generar normas que en este caso están modificando normas, por ejemplo, lo que habla la ley 17319 en caso de hidrocarburos que estamos modificando, una ley del año 1967. Sí. No se modifican todos los días y más una ley marco que está cambiando la concepción de lo que hace a la energía en el país. Creo que no estaría mal dar 20 días, un mes de discusión y que salga una herramienta que realmente marque hacia futuro y con el consenso necesario para que sea algo a mediano o largo plazo. Si no, este gobierno está cambiando el rumbo total, casi, no sé si 180 grados, pero por lo menos 90 grados de lo que venía. Y si dentro de 4 años cambia el gobierno, lo ideal es tener un consenso y llevar una línea, aunque no será todo lo que se quiere, pero una línea que tenga un consenso y que vaya por el medio y que podamos sostenerla en el tiempo, ¿no? Esperemos que así sea. Gracias, diputado. Gracias. Y nosotros vamos a ver qué es lo que nos decía Martín Soria ayer después de la sesión. Bueno, la verdad es que ha sido como todo lo que estamos viendo en este Congreso, tanto ya en las reuniones plenarias, ¿no? Ustedes habrán visto que había ministros, procurador del Tesoro, por ejemplo, que vino y nos confesó que no sabía quién había escrito este mamotreto de más de 900 artículos inicialmente, esta ley ómnibus, que según el oficialismo son las bases para la libertad de los argentinos y para nosotros claramente es el desguace del Estado y la entrega de la Argentina a los buitres de afuera y los de adentro, que son los que pusieron a este presidente en su lugar hoy. La verdad es que el resultado de la votación hasta ahora, ustedes habrán visto lo que pasó con el artículo 4 de las facultades delegadas, el artículo 5 recién, que obligó prácticamente a que el presidente de otra bancada, como el diputado Pichetto, directamente dijera ordenemos no porque están perdiendo todas las votaciones, algo la verdad nunca visto, ¿no? Y obligó a un cuarto intermedio, fíjense en qué artículo, el artículo 5 que tiene que ver con las privatizaciones de las empresas de todos los argentinos, ¿no? YPF. De lo que dijo Pichetto usted. Yo creo, bueno, lo vienen diciendo varios periodistas que no son precisamente de nuestra tendencia ideológica, ¿no? De Clarín y de La Nación, que hablan del desorden de este oficialismo al traer esta ley, este mamotreto, esta ley ómnibus y de los intereses cruzados. A ver, el dictamen de mayoría, ustedes saben el escándalo que fue la semana previa a ingresar al recinto, al tratamiento, cuando se supo que había un dictamen, había diputados que habían firmado 1 o 2 dictámenes, algunos en un departamento de Recoleta, dicho por el propio oficialismo que firmaron el dictamen de mayoría. Bueno, y lo que estamos viendo hoy es preocupante, ¿no? Bueno, lo escuchábamos al diputado Martín Soria justamente hablando acerca de lo que ellos consideran que era una ley. Bueno, ellos se manifestaron siempre de manera muy crítica como un desguace del Estado, eso así lo referían. Bueno, y ahora vamos a analizar con Martín Bravo, ¿cómo estás, Martín? Un tema del que ya veníamos hablando justamente en la primera parte del programa, que era la cuestión de la consulta popular, el plebiscito, ¿no?
Sí, así es. José, ¿qué dice la Constitución sobre la consulta popular? ¿Cuál sería el mecanismo que tendría que transitar el presidente en caso de que esto se confirme, ¿no? Porque por ahora, si bien lo venía diciendo en la campaña Milei, ahora los funcionarios del gobierno ratificaron que es una de las herramientas. Aparece más como una primera reacción que como una propuesta, como una decisión ya tomada y concreta. Pero vamos a analizar cuál sería el escenario, el marco legal, en el caso de que se confirmara esa dirección del gobierno. El artículo 40 de la Constitución, a partir de la reforma del 94, como contábamos, contempla la posibilidad de hacer consultas populares vinculantes y no vinculantes. En el caso del presidente, solamente puede convocar a una consulta popular no vinculante. En ese caso, el voto de los ciudadanos del plebiscito al plebiscito no es obligatorio y bueno, tampoco, digamos, lo que se ponga en consideración tiene que sí o sí cumplirse. Vamos a ver qué dice en la próxima placa textualmente. La Constitución dice, acá tenemos la diferencia entre las facultades del Congreso y las del presidente, ¿no? El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. En el caso del Congreso, sí, ¿no? La diferencia que hacías antes. La ley de convocatoria no podrá ser vetada, eso también le da un estatus importante, ¿no?, a la decisión popular. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática, dice el artículo 40 de la Constitución. Y después, esto para las consultas populares vinculantes, ¿no? En el otro caso, que incluye al presidente, dice, el Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consultas popular no vinculante. En este caso, el voto no será obligatorio, por eso también la evaluación que va a tener que hacer en todo caso el gobierno, a ver hasta qué punto su apoyo concurriría, ¿no?, a una votación. Claro, y vos estar bien marcando el hecho de que esto lo establece el artículo 40 de la Constitución reformada en el 94, por eso viene a cuento del hecho de que, bueno, la única consulta popular de la que tenemos memoria es la del BIGL, y en ese momento no existía ese instrumento dentro de la Constitución. Claro, convocó, acá lo tenemos justamente, convocó Alfonsín en 1984, hubo una discusión muy fuerte acerca de la validez, justamente, José, porque no estaba legislado. Bueno, justamente Alfonsín fue uno de los principales, ¿no?, redactores a partir del acuerdo del Pacto de Olivos de la reforma de la Constitución, y ahí se incluyó. En ese caso fue, bueno, por la propuesta de paz con Chile por el canal Beagle. Y lo último, en el caso de que el presidente decida convocar, es muy sencillo el trámite. Es con un decreto firmado por el presidente y también por todos los ministros. Después hay que ver el tema de la implementación, ¿no? La convocatoria es sencilla, la implementación seguramente no tanto, llevaría un tiempo ponerla en práctica. En el caso, para que sea vinculante, lo tiene que aprobar el Congreso, pero bueno, sería contradictorio ir por ese camino para el Poder Ejecutivo. Para eso consigue los votos directamente para la ley, ¿no? Así que bueno, este es el marco que está planteado. De todas maneras, por más que no sea vinculante, como decíamos antes, en el caso de un resultado positivo para el gobierno, sería un método de presión importante para los diputados. Pero bueno, también se abre también la otra pregunta que vos planteabas de cómo se formularía, ¿no?, la consigna, por decirlo de alguna manera, del plebiscito, la consulta popular. Claro, y justamente hay que tener en cuenta también el hecho de que, por ejemplo, lo que decía, ahora estaba recordando lo que decía Félix Lonigro, era, por ejemplo, en la eventualidad de que se hiciera una consulta popular en base a lo que es, haciendo a través de un decreto de necesidad de urgencia, que resumiera todo lo que tiene este proyecto de ley, sería invalidado, sería considerado inconstitucional por el hecho de que
se estaría buscando, bueno, no tenía necesidad de urgencia porque ya se supone que ya fue tratado, sería una segunda instancia para tratar el mismo tema, o sea, claro, la justicia lo invalidaría. Eso es lo que terminaría sucediendo. Está en un dilema el gobierno para avanzar por este camino. Después a veces que la política le encuentra la vuelta, ¿no? Seguramente, seguramente. Bueno, eso es muy conveniente entonces el tema de contar con esta información sobre la consulta popular y los plebiscitos, porque durante los próximos días seguramente mucho se va a hablar sobre este tema, por eso hicimos todos estos aportes referidos a lo que establece el artículo 40 de la Constitución, lo que el recuerdo que muchos tenemos de lo que fue esa consulta popular en el 84, yo decía el 85, no, fue claro, en el 84, que recordemos después se votó. Muy poco tiempo llevaba el gobierno de Alfonsín. Después se votó y eso sí, posiblemente haya sido en el 85, ¿no? Claro, y cuando se votó, recordemos, o sea, por eso decíamos, después nadie se, después no necesariamente es una obligación o es vinculante para con los legisladores, porque tengamos en cuenta, después los que se habían pronunciado en contra en la consulta, los que habían hecho campaña por el no, que fue el peronismo, después terminó votando en contra también, o sea, independientemente de ese tema. Bueno, ahora vamos a... un debate también, ¿no? Muy fuerte de esa época, que ganó, digamos, fue un triunfo. Empezó a ganar la discusión pública el gobierno de Alfonsín con ese debate, ¿no? Uno de los primeros debates fuertes, que bueno, ahí claro. En realidad Alfonsín tuvo una posición de, digamos, como plantear el tema, pero él estaba claramente a favor de la solución de paz, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Así que así fue durante todos esos primeros 2 años, hasta las elecciones intermedias que termina ganando Alfonsín, después las cosas empezaron a complicarse. ¿Por qué? Por la economía, seguramente, y por los carapintadas también que vinieron, ¿no? A partir del 86, el 87 ya fue la cuestión. Y el plan austral que al principio, en un primer momento funcionó y después ya no. Sí, así es. Bueno, así... nos remitimos al recuerdo de aquellos tiempos. Vamos a decir qué nos decía Nicolás del Caño después de la sesión de ayer. A todos nos llamó la atención porque evidentemente no tenían los votos. Acá se habló de parte del presidente Milei de valijas, se habló de que el lobby de varios sectores empresarios, pero bueno, yo quiero recalcar lo que señalaba Miriam, agradecerle a cada jubilada, a cada jubilado que vino a la plaza, a cada joven que estuvo acá, a cada manifestante que a pesar del miedo, de la feroz represión, de los compañeros que sufrieron los balazos de goma, muchos periodistas también, colegas de ustedes, camarógrafas, camarógrafos. La movilización popular es muy importante, hubo una gran movilización también el 24 de enero con el paro de la CGT. Lamentablemente no hubo continuidad y es lo que reclamamos, que haya una continuidad, porque esto demuestra que el hastío que vemos en la población, que está sufriendo la inflación brutal que está llevando adelante las políticas de este gobierno, necesitan una medida contundente, un verdadero plan de lucha, un paro general, movilizaciones en todo el país, que los sindicatos convoquen y también para tirar el DNU 70, ¿no? Queremos tirar el DNU 70 y convocar a todos los bloques inmediatamente a terminar con ese DNU y todas las aspiraciones de monarca que tiene el presidente Milei. Creo que este bochorno que hemos visto con el tratamiento de esta ley, que vuelva a comisión, demuestra que teníamos razón. Escuchábamos a Nicolás del Caño, que bueno, era muy claro respecto de el objetivo de la izquierda. La izquierda es uno de los que festejó justamente con Unión por la Patria, celebró Unión por la Patria, que había pedido justamente el pase a la vuelta a comisión en su momento. Bueno, eso se había votado y bueno, esa votación fue justamente la que anticipó el resultado que iba a tener, que seguramente iba a tener la votación en general. En ese momento 149 fueron los votos que rechazaron la vuelta a comisión. Un poquito más de lo que terminó siendo, ¿no? Ahí 144 creo que fueron, claro, así los votos así. Y bueno, fuera de cámara analizábamos con Martín, también recordábamos el tema de que también justamente la cuestión del bill fue una de las que marcó el primer debate que recordemos los memoriosos. En televisión. Así es, entre... Dante Caputo, que era el canciller en ese momento, y Vicente Leónides Saadi. Ajá. Así es que justamente... ¿Era senador en ese momento? Senador nacional, ¿no? Sí, por Catamarca. Él fue histórico presidente de la Comisión de Acuerdos, justamente, que es una de las más importantes del Senado, que todos la quieren y que siempre la manejó el peronismo
aún en tiempos en los que no fue gobierno, siempre estuvo a cargo del peronismo, porque el peronismo siempre fue fuerte en el Senado. Quedó al margen de lo que se llaman las comisiones de gestión. Claro. Las estratégicas que se le dan al oficialismo, esa no, en el Senado. Así es, sí. Por eso justamente... Hasta ahora, ¿no? Ahora quedó en manos del oficialismo, ¿no? No, ahora todavía no. A ver... Por el acuerdo. Me imagino que por el... sí, claro. Los 39, Los 39 votos. Unidad Popular le van a dar. Unidad Popular, Unidad Federal. ¿Quedó para Unidad Federal? Me parece que sí. Claro, por el acuerdo de los 39 votos que consiguió Villarruel. Así es, sí. Bueno, de todo esto y vamos a seguir hablando en la próxima media hora, la última media hora del programa, pero primero tenemos un pequeño, breve corte. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Y seguimos en el resumen, analizando todo lo que sucedió durante esta semana a partir de el desenlace que tuvo el debate de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Bueno, nos estábamos preguntando con Martín qué es lo que va a suceder en el futuro a partir de todo esto que ha sucedido ayer, justamente pasadas las 18:30, cuando se anunció el pedido de pase a comisión de este proyecto. Y bueno, quien hizo justamente ese pedido de pase a comisión era el presidente del bloque oficialista, Oscar Sago, a quien ahora vamos a escuchar qué decía después de esa sesión. Bueno, vuelve a comisión porque hubo cuestiones que hay diputados que se habían comprometido a acompañar a través de los gobernadores no cumplieron con su palabra, así que el tratamiento vuelve a comisión para seguir trabajando y seguir dialogando con todos el conjunto de los bloques. ¿Se fracasaron las negociaciones? No. ¿Fracasó las negociaciones? ¿Pero qué no, se fracasó, no cumplieron las palabras que no han cumplido los gobernadores. No nos sentimos transicionados, nada más que me parece que se equivocan. Hubo votaciones que ya dieron negativo, que se habían comprometido a votar en positivo. Así que bueno, los que hemos votado los puntos que han salido a cuestiones atrás. Lo que no se cumple a través del acuerdo que había con algunas cuestiones en algunas provincias, así que bueno, ya hemos tomado la decisión de volver a comisión y que discutiremos en la comisión los puntos que a ellos les interesaban, que parece que lo que quieren cumplir no terminan cumpliendo después en el recinto. No, de ninguna manera, no es ningún paso para atrás, es una vuelta a comisión para seguirlo tratando. Vamos a seguir dialogando como sugirió Miguel Pichetto y bueno, ese es el diálogo que tenemos para adelante con los gobernadores, con los intendentes y con todos los que se habían comprometido. ¿En qué punto se trabó? ¿Con las privatizaciones se trabó? No, se trabó en general, digamos, está trabada en general, porque vos cuando iniciás todavía no se había hablado de las privatizaciones, así que si en lo general ya no se cumple, apenas arrancamos la discusión en particular, así que y los artículos, esto estaba. No llegamos a las privatizaciones, así que bueno. Bueno, escuchamos al presidente del bloque La Libertad Avanza, Oscar Sago, quien, trasuntaba un poco, transmitía el fuerte enojo que hay en el oficialismo, en el gobierno en particular, con los gobernadores. Bueno, decían, no cumplieron con su palabra, ese era el tema. Se sabía que hubo un diálogo en la previa de la sesión, que estuvo el ministro del Interior en el Congreso, pasó por el Congreso, tuvo un breve paso por la mañana, después habló con los gobernadores. Se suponía que se había arreglado en ese momento el tema de, por lo menos la cuestión de, se había frenado el tema del impuesto país, por lo que desde la oposición se iba a unir para justamente coparticiparlo. Bueno, finalmente, y eso, recordemos, se había anticipado que lo iba a vetar el gobierno. Pero después, bueno, claramente, al final, hubo también un Zoom en la previa, también con los legisladores de los bloques dialoguistas, con los gobernadores, pero bueno, parece que algo falló. Sí, se frenó la coparticipación del impuesto país, pero tampoco avanzó el resto.
Uno hablaba en confianza con los referentes de La Libertad Avanza al mediodía y es cierto que estaban convencidos de que el proyecto se iba a aprobar, que incluso algunos decían hasta que se podía aprobar todo ayer, otros no, decían no, va a llevar tiempo, pero decían salvo alguna cuestión de redacción que se está ajustando, algún detalle, pero bueno, estaban la verdad que muy confiados. Bueno, evidentemente los cálculos salieron mal, no estaba atado ese acuerdo con los gobernadores y bueno, como te decía el diputado Servi, tampoco hubo un punteo fino acá en la Cámara, ¿no? Claro. A lo mejor el gobierno apostó a ese acuerdo macro con los mandatarios provinciales que terminó no resultando y bueno, se hizo muy engorrosa de entrada la votación, como contábamos antes, por artículos, por inciso. Y bueno, ya con privatizaciones tampoco hubiese pasado probablemente, entonces el gobierno decidió frenarlo ahí. Y justamente la mención que haces de la votación por inciso fue algo inédito, porque todos estamos acostumbrados a lo que son las votaciones en particular. Siempre poníamos de ejemplo lo que es la votación del presupuesto nacional. Siempre es un trámite bastante engorroso que dura entre 3 y 4 horas, que es artículo por artículo. Nunca pasa en realidad que, recordemos, fue a pedido del diputado, el presidente del Bloque Radical, Rodrigo de Loredo, que pidió que se votara por inciso, justamente porque tenían diferencias dentro de su propio bloque. Claro. En un momento en la previa, el oficialismo también esperaba que algunos artículos se pudieran votar a mano alzada. Claro. Para acelerar. Bueno, ahí también algunos se votó, pero se nota, claro, que había mucho acuerdo. Ah, ¿se llegó a votar uno? Eso no lo vi. Puede sí, porque al final hubo 13 votaciones, pero creería que algunas había discusiones sobre el tema, pero bueno. Yo lo que vi es que en un momento el presidente de la Cámara, Martín Menem, había propuesto mano alzada, pero enseguida hubo reclamos para que sea nominal. Ahora le vamos a preguntar a un diputado que estuvo protagonista que nos saque la duda a ver si hubo alguna votación a mano alzada, pero bueno, vamos con Gonzalo. Hola José, placer saludarte. Aquí estamos nosotros en el anexo, en el sector de los ingresos de los diputados. Y bueno, justamente el diputado Martín Ardoain, representante de la provincia de La Pampa y del bloque del PRO, está aquí con nosotros. Gracias, diputado. Bueno, nos gustaría saber cuál es su sensación, su análisis y qué piensa que va a suceder de aquí en adelante con el trámite legislativo en general en la Cámara de Diputados. ¿Cómo le va? Bueno, gracias. La verdad que un día triste el de ayer, de mucha incertidumbre, la sociedad argentina la está pasando mal y el Congreso, en vez de haberle llevado calma, llevó más incertidumbre. Fue inédito, una ley del Ejecutivo, por más extensa que sea y con tantos temas, tendría que haber tenido los acuerdos para ser aprobada y nos sorprendió, como decían ustedes recién que comentaban. Se empezó a tratar artículo por artículo de una forma muy lenta, se hizo muy engorroso. Sabemos que hay una minoría que se va a oponer a todo, de cualquier forma, pero sorprendió otras minorías que en un principio iban a acompañar y no acompañaron. Así que, nada, triste, hubo gente que aplaudió, yo no sé qué aplaudían, porque la verdad que no había nada para festejar. Es un gobierno que asumió hace 50 días, que necesita herramientas para gobernar, y bueno, y el Congreso no se las dio. José Di Mauro es el conductor de este programa y le va a hacer algunas consultas. Hola, José. Hola, diputado, ¿cómo le va? Sáquenos la duda primero, a ver cómo... ¿Hubo votaciones? ¿Algo se alcanzó a votar a mano alzada o fue todo nominal ayer? Algún solo artículo, después el resto fue todo nominal, porque ya te digo, hubo un bloque opositor de lo que era el oficialismo hasta el año pasado, que maneja muy bien los tiempos, muy bien la Cámara, dilató mucho el debate, yo creo que lo embarulló al presidente de la Cámara y hacía votar todo nominal en una forma que se hacía muy lenta. Lo dijo el diputado Fernando Iglesias, iban 5 horas y habíamos tratado 3 artículos. Claro, justamente. Bueno, ahora, luego de todo lo que sucedió, bueno, hubo muy fuertes críticas de parte del presidente de la Nación. ¿Usted cree que cómo pueden tomarse en general? Ustedes no fueron incluidos dentro de las críticas, pero bueno, ¿qué reflexión le merece esas fuertes críticas de traición, se habla, y en la mención puntual de aquellos diputados que votaron en contra?
No, nosotros somos oposición, sabés que somos del bloque PRO, nuestra candidata era Patricia Bullrich. Lo que demostró el bloque PRO de estos 40, 50 días de debate y de estudio fue que se trabajó a conciencia, se respetó nuestras consignas de no subir impuestos, bajar las retenciones, lograr la movilidad jubilatoria para los jubilados, que no se entiende por qué ayer el PJ no lo acompañó. O sea, estamos de 4 años donde los jubilados fueron totalmente castigados. Ayer había un beneficio para los jubilados y aún así se votó en contra. Y del oficialismo no quiero ser crítico, yo creo que tiene muchos problemas, la sociedad la está pasando muy mal. No coincido con la metodología, nosotros hubiésemos hecho otra cosa seguramente, pero no quiero ser crítico. Soy una persona de diálogo, de consenso, me parece que la única forma de salir adelante es con más diálogo y con más consenso, pero no quiero ser crítico del oficialismo. ¿Cómo sigue ahora, diputado? ¿Cómo se rumorea ahí en el bloque? ¿Cómo imaginan que va a continuar en esta vuelta a comisión? Se dice que vuelve todo a foja cero, acá como si no hubiese habido ley. Estamos esperando si el oficialismo va a presentar una nueva ley o alguna con modificaciones. Así que hoy la responsabilidad es del gobierno que asumió hace 50 días. Yo desde el bloque y en lo personal les deseo lo mejor. Tiene que lograr la gobernabilidad y tiene que lograr frenar esta incertidumbre que están sufriendo todo el pueblo argentino. Que cuente con nosotros para lo que sea, que podamos ayudar para que esto se pueda gobernar. El resto depende de él y del gobierno que la gente lo votó. Y por último, diputado, un tema que hoy se empezó a barajar es la cuestión de un eventual plebiscito o consulta popular. ¿Usted qué le parece que es una alternativa viable o mejor seguir insistiendo con el trámite legislativo? No, para mí el trámite legislativo, el diálogo, el consenso, estuvimos muy cerca de sacar la ley, más allá de la diferencia que tiene el oficialismo, no llega a 40 diputados y aún así hubo una predisposición muy grande, ya te digo, del bloque PRO todo, y yo creo que el radicalismo con más diálogo, con más consenso también se había logrado, y el grupo del bloque de Pichetto. Es una herramienta que tiene el Ejecutivo, yo no la usaría, yo seguiría por el Congreso, por la Cámara de Diputados, y los consensos necesarios con los gobernadores, con la gente que también fue elegida igual que el presidente. Creo que la democracia la fortalecemos entre todos y el gobierno tiene que ir por ese camino. Humildemente, una opinión. Ahora sí, la última, diputado. ¿Cómo sigue internamente el bloque? O sea, ¿tienen alguna reunión? ¿Tuvieron una reunión? A ver para analizar lo que sucedió. ¿Cuáles son los planes de su bloque? Sí, tuvimos una reunión muy importante ayer, hoy nos volvimos a juntar. Queremos que el presidente que fue electo democráticamente tenga las herramientas para gobernar, que no diga que no me dejaron, no me dieron las herramientas, me impidieron. Desde el bloque PRO tiene toda la predisposición, siempre, como te dije hoy al principio, debatiendo y haciendo hincapié en los valores que nosotros queríamos defender. La jubilación había que ponerle movilidad, no puede ser 4 años sin ajuste por inflación. Los jubilados son los más perjudicados del sistema y vemos que hoy sigue todo igual por culpa de varios que no quisieron votar estas modificaciones. Entonces, yo creo que es un momento donde los ciudadanos nos están mirando, toda la política está en duda. Bueno, después cada uno responderá desde el lugar que le toca y por lo que hizo y por lo que no hizo. Muchas gracias, diputado. Le agradecemos su disposición de siempre para con nosotros. Gracias. Gracias, Gonzalo. No, a ustedes como siempre y muchísimas gracias. Gracias, José, un placer. Volveremos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo escuchamos al diputado Martín Ardoin, y que nos contaba un poco de la visión que tiene desde lo que es una oposición que está incluida dentro de los dialoguistas, pero esto bancaban todos los artículos, estos no votaron en contra. Los del PRO estaban alineados justamente con el oficialismo en esta votación en particular. Y bueno, justamente vamos a hablar ahora un poco más de lo que fue la votación en particular, como habíamos prometido al principio. Vamos a ver en unas placas cómo fue las votaciones nominales que se dieron a lo largo de la jornada. Hasta que, se desmadró la situación, y lo vamos a ver a partir de una seguidilla de derrotas, se resolvió lo que se resolvió. Bueno, recordemos entonces, lo mencionaba durante el programa, hubo 13 votaciones nominales, ahí nos decía, la verdad que no me acuerdo, me parecía que había habido alguna votación a mano alzada. Hubo. Había que revisar, claro, cuántos artículos y incisos quedaron aprobados.
O se trataron por lo menos. Claro, entonces, bueno, ahí veíamos entonces que hubo 13 votaciones nominales durante la sesión del martes de ayer, 7 de las cuales resultaron adversas para el oficialismo, o sea, 6 fueron las únicas que ganó el oficialismo. Y las primeras 4 fueron favorables en un momento dado en el cual las cosas se parecían que estaban alineadas tal cual lo que preveía el oficialismo, no tan así la oposición dialoguista, como hemos dicho ya, esbozaba sus dudas respecto de lo que fuera a terminar sucediendo a lo largo de la votación en particular. Veamos la próxima placa entonces, a ver cómo fueron los resultados. Con el inciso H del artículo 4, estamos hablando del artículo 4, era el tema de la reforma del Estado, ¿no? Comenzaron las malas noticias para el oficialismo con 3 votaciones consecutivas adversas. En el capítulo 5 solo se votó a favor, esa es en particular la reforma del Estado, se votó a favor el inciso B, la última votación correspondió al artículo 6 y salió favorable al gobierno, pero bueno, ya estaba el presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, ya había hecho su sentencia que quedó marcada. Entonces, en todas las sesiones él tiene alguna reflexión que, bueno, queda anotada no solamente para los taquígrafos, sino el periodismo titula con esas reflexiones que son, parece que les gustara perder, que les dijo al oficialismo, dejen de perder, hay que ganar. El inciso H, entonces, bueno, lo que decíamos fue del artículo 4, fue votado en contra por toda Unión por la Patria, la izquierda votó también en contra, son 5. Los 2 diputados de Por Santa Cruz llamó la atención porque justamente en la votación en general ellos habían votado, solamente el diputado Sergio Acevedo había votado en contra, en este caso los 2 diputados votaron en contra de ese inciso. Habían hecho 1 y 1, es un recurso que a veces apelan a gobernadores para decir, bueno, te apoyo en parte, ¿no? Un apoyo parcial. Ahora fueron los 2. Ellos votan, claro. Esta votación, José, fue la más desfavorable al oficialismo, ¿no? La que marcabas recién, si no me equivoco, fue ese artículo. Salió 98 a 154, 98 positivo, 154. Esa fue la que yo anoté como la más desfavorable al oficialismo. El oficialismo conseguido 144 votos a favor en la votación en general y ahí tuvo 46 menos, 98. Claro, y ahí vamos a ver de quiénes eran los votos. Eran los 9, fueron de Innovación Federal. Ahí ellos, los 9 de Innovación Federal, por eso el enojo con el gobernador de Salta en particular. Después vamos a recordar quiénes son los gobernadores señalados por parte del oficialismo. Ahí están los 4, ¿no? Igual. El enojo fue con el de Salta, pero los 4 votaron en contra. Pero vamos a mencionar, y decimos del de Salta porque, bueno, la presidenta del bloque Innovación Federal, y ahí están los 3 salteños, es Pamela Caletti. También rechazaron 12 radicales, 14 de Hacemos Coalición Federal, un bloque que tiene 23, el bloque de Pichetto, y las 2 de Buenos Aires Libres. Este fue el voto que, bueno, despertó la ira de parte de La Libertad Avanza, porque cuando hablamos de las 2 diputadas de Buenos Aires Libres, estamos hablando de Carolina Píparo y la diputada Macicín, que es su cuñada, justamente, que ellas son entraron por, no en el caso de Carolina Píparo, que entró en el 2000, entró a través de la lista de Avanza Libertad. En el caso de Macicín, ella entró por La Libertad Avanza y se alineó con quien es su cuñada también. Y Píparo candidata a gobernadora, ¿no? Nada menos, bonaerense. Persona muy bancada por Milei, pero bueno, también tuvieron un chisporroteo en el inicio de la gestión, en los albores de la gestión, cuando le había prometido la titularidad del ANSES y bueno, finalmente después la corrieron. Veamos a ver la próxima placa. Un cargo, José, que ahora está puesto en discusión, ¿no? El titular del ANSES. Giordano. Porque, bueno, Giordano, claro, exfuncionario de Schiaretti, los cordobeses están incluidos acá en este listado que estás detallando y bueno, eso puede tener alguna consecuencia. Así es, hay mucho enojo con los gobernadores en general y el gobernador de Córdoba
en particular. Los incisos I y J del artículo 4 fueron rechazados por 130 votos contra 123, los dos se votaron juntos. El inciso A del artículo 5 fue rechazado por 144 votos contra 109. Acá, bueno, es un poco engorroso decir, hablar de incisos específicamente, pero bueno, lo que estamos marcando es para ver la magnitud de los votos, cómo iban variando. En algunos casos eran menos los rechazos, en otros casos más pronunciados. El inciso B del artículo 5 salió a favor, ese fue el único que se impuso por 134 votos a favor contra 119. En ese caso, muchos dicen había una alternativa que era la de, es un recurso que a lo mejor también por inexperiencia no apelaron a eso, que era de pedirles que a bloques cercanos de alguna manera que se retiren, que retire diputados para no digamos maquillar la derrota, sino no convertir una votación en una derrota. Veamos la próxima placa. Perdió el oficialismo con el inciso C, el artículo 5, 98 a 154. Ahí tenés esta era la mayor diferencia. Esa fue la mayor diferencia. Ahí no había ausencias que alcanzaran en ese caso, ¿no? Ahí después vamos a hacer una referencia de ese en particular, no vamos a decir cómo votaron todos en cada uno. Volvemos ahí. En el inciso D del artículo 5, el oficialismo perdió 141 a 110. Igual eran votaciones muy amplias. O sea, claro. Recordemos, 144 fueron los votos a favor, que en general tuvo, y bueno, se redujo bastante, se redujo a 110. Ahí perdió 34 diputados. Claro, claro. Y veamos a ver, en la próxima, el inciso E del artículo 5 fue rechazado por 152 votos a 101. El inciso F del artículo 5 fue el último que se rechazó, 150 a 103. Y el artículo 6, ya un respiro, pero bueno, ya estaban jugados. Ya había pronunciado su frase emblemática Miguel Pichetto y resultó aprobado por 137 votos contra 111. Lo que venía después era nada menos que el tema de las privatizaciones. Entonces, bueno, no había buen pronóstico como para revertir la situación, por eso se pidió ese cuarto intermedio, que algunos dicen tendría que haber sido antes a lo mejor, pero bueno, fue en ese momento que ya se habían producido toda esta adversidad para el oficialismo. Creo que hay una placa más también que vamos a ver. Bueno, el inciso más rechazado, como decía Martín recién, cosechó 152 votos y fueron, vamos a enumerarlo, entonces en este en particular, que fue el que más rechazo cosechó, los 98 de Unión por la Patria, que en ese sentido estuvieron todos. Sabíamos que siempre en esta votación hay una diputada que está embarazada y que no ha podido estar en todo este debate. Los 5 de la izquierda que estuvieron firmes ahí, 21 votos de un bloque como es el de Coalición Federal. Hacemos Coalición Federal, que tiene 23 miembros, o sea, sí. Pichetto no votó a favor y no sé quién fue el otro. Y López Murphy. Ese es uno de los motivos por los que se cayó el proyecto, ¿no? Claro. La gran cantidad de diputados de Hacemos Coalición Federal, porque el oficialismo contemplaba que algunos podían no acompañar, pero una porción minoritaria, como fue con la votación en general. En ese caso fueron los dos socialistas, Fein y Paulón, Stolbizer y De la Sota. 4. Claro. Pero una cosa son 4, otra cosa es 21, como contabas recién. 21 y 23, más del 90%. Y la última placa que vamos a ver, bueno, 18 del radicalismo, que había tenido como base 12 que se oponían, pero acá, claro, suscitó un fuerte rechazo. Los 9 de Innovación Federal, que estuvieron firmes, y uno solo de Santa Cruz, que a mí me fijé qué pasó. Hay uno que votó a favor, no. En ese momento Acevedo se había retirado. Así que estaba ausente. Y bueno, esa fue la votación en general que tuvieron en las votaciones que hubo a lo largo de esta breve jornada, pero muy engorrosa, porque aparte, recordemos, 5 horas para tratar 5 artículos apenas. Sí, tratar todo el proyecto hubiese sido también muy engorroso. Y tampoco hubo coordinación, lo que contabas recién, José, entre cómo, digamos, la postura de cada bloque en cuanto a los diferentes artículos, porque había artículos que una parte de un bloque, como el radical, votaba a favor y otra parte en contra, pero otro artículo eran otros los que votaban en contra. En total, 25 radicales de los 34 votaron algún artículo o algunos artículos en contra. El listado de la lista negra de Milei hay 25. Son radicales. 25. Y eso, claro, son mucho más que los 12. En un momento eran 12 los más opositores, que eran los alineados con Manes. Bueno, era un tercio del bloque.
terminaron 2/3 del bloque votando algún artículo en contra. Claro, algo no había sido evidentemente coordinado, ya no necesariamente desde los radicales, de los bloques dialoguistas, sino desde el oficialismo para acordar, y bueno, ellos necesitaban tener ese punteo preciso para establecer a ver qué era lo que iba a pasar, y bueno, ahora qué es lo que va a pasar con esta ley es lo que vamos a seguir hablando durante todos estos días seguramente, y hacíamos la referencia a ese viaje que va a tener el ministro Francos a Italia a reunirse con el Papa y con Milei, sobre todo para ver de qué manera siguen con este tema. Esperemos que este viaje espiritual los ilumine para encontrar un nuevo camino. Seguramente que es lo que tendrá que buscar. Bueno, gracias Martín. Gracias a vos, José. Nos vemos la próxima semana seguramente. Y bueno, nosotros nos vemos mañana para seguir analizando todo lo que sucedió y lo que va a suceder en el futuro. Y bueno, lo dejamos ahora con tercera edición con Amanda Alma.